Bueno, bienvenidos, estamos acá haciendo un podcast. Esta es la primera vez que vamos a estar haciendo algo de esto. Eh, no lo vamos a editar, lo vamos a subir de correo y me encuentro acá con mi hermano Leonel Ayala. Hola Manu, ¿cómo andás? ¿Te gusta que te digan así? Me gustan mis nombres. Si querés decirlo todo completo, pero va a ser muy largo el podcast. Bueno, bien. Lo que te voy a pedir es que te acerques un poquito más al micrófono si vas a hablar. Bueno, estoy haciendo mate. Sí. Algo que a mí me interesa mucho charlar y que siempre me fascinó es el tema de la identidad, ¿no? La identidad. ¿Qué es, así en un pantallazo, la identidad para vos? ¿A qué refiere, no? O sea, ¿qué valores vos transmitís dentro de lo que a vos o vos le llamás identidad? Yo pienso que la identidad tiene que ver o se trata de saber quién sos y Sí, para qué estás o para qué sos quien sos. como descubrir tu propósito, digamos. No solamente el propósito, porque por ahí un propósito es externo, es hacia afuera, Sí, ¿no? Pero sino de qué parte, ¿no? O sea, de algún lado tiene que partir ese propósito. Entonces ahí está el quién sos, ¿no? Por ejemplo, quién realmente sos. Si sos si sos vos genuinamente o sos alguien más, o en el sentido de copiar a alguien claro, o claro, imitarlo, claro. ¿no? Bien, está bueno ver el pantallazo y la idea que vos tenés refiriéndose a eso. Y cómo vos haces hoy en día para dentro de esta sociedad llevarlo a cabo. El tema de tu identidad. Con el tema, no sé, por ejemplo, propuestas de trabajo, propuestas, no sé, que salen desde las redes sociales, propuestas de amigos, en referencia a eso. Creo que tiene que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, hace un ratito. Eh, que mientras más genuino es uno, o sea, más sabe y sigue descubriendo aún quién es, ¿no? Y puede darse a conocer a las personas, como vos decías en una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Cómo hace un empleador para conocerte genuinamente que realmente sos un buen trabajador, por ejemplo? Si Claro. vos no te mostrás buen trabajador. O por ejemplo, la Biblia dice con los amigos, por ejemplo, ¿no? O sea, como un amigo sabe que vos sos amigo porque vos te mostrás amigo. Claro. Si no te mostrás amigo, jamás alguien va a saber cómo ser tu amigo, ¿no? Y eso Exacto. habla de genuinidad, de saber bien tu identidad, quién sos y cómo mostrarte al otro para que el otro te conozca tal y como sos. Sí, sí. Y quién sos realmente y para qué estás ahí. Bien. En base a eso que estás diciendo, ¿cómo vos llevas a cabo el tema de tu matrimonio dentro de la identidad? ¿Cómo es esto de estar dentro de un matrimonio cristiano, de estar pastoreando, de abrir iglesias? Para el que no sabe, bueno, Mateo es un pastor misionero que ahora está... eh, antes estaba en Azul, que queda cerca de Bahía Blanca, ¿no? ¿A cuántos De kilómetros de acá? Olavarría por ahí más Más que de cerca Bahía. o de Tandil. Bien. Y ahora estás en Pedro Luro, Es Pedro Lulo, que ahí es más cerca de Bahía de Blanca. Bahía. Bien. Eh, Te preguntaba el tema de llevar adelante el matrimonio dentro de el foco de identidad que me diste. Y el matrimonio es lo que decía recién, pero potenciado, ¿no? Claro. Porque, Ya igual decir matrimonio es un montón porque hoy nadie piensa en casarse, digamos. claro, Como que la esencia de lo que nuestros padres, nuestros abuelos y tatarabuelos y generaciones pasadas nos han enseñado de que una amistad lleva un noviazgo un matrimonio familia. Y hoy está todo desvirtuado. es muy bueno esto que está diciendo porque justamente está muy cercano a lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ser genuino no sé, en una relación, tiene que llegar al matrimonio, ¿no?
¿Por qué? Porque si alguien, hoy en día, por ejemplo, alguien que está en concubinato, digamos, juntado nomás, Sí. ¿no? Para decirlo en argentino. Sí. Está juntado. Y el juntado de hace 10 años, por ejemplo, Claro. dice, no, no me quiero casar porque todo el que se casó se separa. Claro. Y tenemos la evidencia, yo llevo 7 años de casado recién cumplido y 7 años. no en ningún momento tuvimos ese problema, ¿no? No digo que no sea una realidad, que muchos, no sé, después de 15 años de estar juntos Sí. y haber tenido hijos, incluso se casaron y han tenido. Pero todo parte de ese pensamiento, porque al no ser genuinos, no sabes Sí. qué responsabilidad puedes tomar para con el matrimonio. Y ahí uno se da cuenta que el matrimonio no es tan fácil, pero tampoco es tan complicado como uno lo Claro. hace parecer. Entonces, si no uno no es genuino en eso, original, si no es uno mismo, ¿no? Y sabe quién es, no puede llevar a cabo un matrimonio. Y ese es el miedo que tenés antes, porque no es solo un soltero, ¿no? Que dice, no, yo Claro. quiero estar soltero y nada, no me quiere casar. O todavía no, Claro. nada más. Que también parte de un miedo al futuro, ¿no? Y eso es ansiedad Sí. también, ¿viste? Entonces, la identidad, ¿cómo lo llevas a cabo en el matrimonio? Y incluso antes, para tomar una decisión así, es encontrar realmente quién sos y quién es la otra persona, ¿no? Claro. Porque la otra persona también tiene que ser, como estos de a dos, ahora, ¿no? Hablando Sí. del tema, la otra persona también tiene que encontrar su identidad, tiene que encontrar su Claro. genuinidad El tema y de la ser vulnerable a identidad, mostrarse. el tema de la identidad dentro del matrimonio, digamos, es singular, no es plural. Creo que es ambas, ¿no? Sin que sea bipolar, ¿no? Claro. o que tenga muchas personalidades en una sola relación. No, se trata de que vos tenés que mostrarte tal como sos, la otra persona Sí. también, y a la vez tener una identidad. Es como pertenecer a una cultura, Sí. ¿no? O sea, cada país, cada nación, incluso cada etnia o cada grupo tiene su cultura, ¿no? Nosotros hacemos tal cosa. No hablo de sectarismo, ¿no? Sí. De ser sectario, de cerrado eso. Sino que el matrimonio es algo de cultura, ¿no? Una vez que se unen las dos culturas, o sea, mi esposa tuvo una cultura, una crianza, una enseñanza, un crecimiento, una madurez, ¿no? Para Sí. llegar a la decisión del matrimonio igual que yo. Yo tengo otra enseñanza, tengo otra cosa así. Se juntaron las partes mostrándonos genuinos y esa misma genuinidad, esa misma identidad que ambos teníamos como para tomar una decisión tan importante para casarnos, nos hace a nosotros que podamos formar una nueva cultura y una identidad de familia, Bien. incluso, ¿no? No solo de matrimonio, sino de familia, para nuestro futuro. Entonces no queda solo en singular, aunque cada uno Sí, tiene sí. que poner lo suyo en este tema. Claro, claro, sí, sí, perfecto. Y con el tema de, yendo por esto mismo, ¿no? De la familia, vos tenés una hija de un año, 3 años. 3 años. Bien. ¿Cómo haces hoy en día? Se nota que no le diste ningún regalo en su cumpleaños. Era el peor. ¿Cómo haces con el tema este, viste, de la nueva ideología de género? El de ir pensando que ella ya va a entrar a un sistema de educación, el cual está plagado de todas estas cosas. ¿Cómo es la identidad de ustedes en relación y en base a lo que está aconteciendo con el lobby LGTBQ? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que de sacar los miedos afuera, ¿no? Porque que alguien tenga una ideología o un pensamiento distinto al mío Sí. no quiere decir que Que es tu enemigo. es tu enemigo. Exacto. Entonces ahí se rompen las barreras primero del miedo, ¿no? O del Sí. temor a algo, Sí, o puede sí. ser algo nuevo o a que alguien piense diferente, ¿no? Y como parte de eso, ¿no? En base, digamos, uno sacando el miedo, sacando el temor a ciertas cosas o a lo desconocido, porque en otro tiempo quizás nuestros viejos por ahí no han vivido Sí. tan intensamente esto, ¿no? Claro. O tan actual o tan expuesto esto, Sí, sí. este tema. Pero
Por ejemplo, el otro día escuchaba y creo que me identifiqué mucho con este pensamiento, ¿no? Acerca de esto, no sé, es decir, o sea, muchos tienen miedo, parejas, como veníamos hablando recién, de tener hijos hoy, Sí, ¿no? En este nuevo tiempo, más nosotros que sabemos que hay cosas que van a cambiar y que algunas cambian para mal, sí, ¿no? Y que hay muchas cosas que, para no siendo pesimista, ¿no? Sino porque es una realidad que va a suceder, ¿no? sí, De que hay cosas que van a empeorar, otras van a ser buenísimas y las vamos a vivir y a disfrutar. exacto. Pero hay cosas que van a empeorar. Entonces, sabiendo que hay cosas que pueden empeorar en un Sí. futuro, ¿por qué tener hijos que vivan una realidad tan terrible, ¿no? O fea, o lo que le pueda pasar. Claro. Más, ¿no? más con el tema de que esto también va de la mano con la economía de nuestro país. El tema este de... Claro, tiene que ver con eso, con otras cuestiones, ¿no? Que eso es lo que te genera incluso temor, miedo, por ahí, ¿no? Sí, Entonces, ¿por qué traer un hijo? Y sobre todo una hija, uff, ¿no? Sobre tremendo. todo una hija, porque vos decís, bueno, un varón distinto, ¿no? Al tema que estamos viendo en este Sí, momento, sí. ¿no? Acerca de la ideología de género, de todo esto, ¿no? Sí, De estos pensamientos y demás. Entonces, ¿por qué voy a tener a alguien que venga a sufrir esto? ¿O por qué tengo que tener a alguien que pueda tener, incluso hasta puede llegar a tener esta ideología, ¿no? Sí, Por sí. ahí yo no comparto eso, ¿no? Entonces, sacando los miedos, como bien decía, uno dice, bueno, yo quiero tener una hija, realmente, porque a Emma, que es como se llama mi hija, la quisimos tener y quisimos una nena. Fue Sabiendo planeado. esto. Claro. Bueno, sabiendo esto, sabiendo todo lo que se viene y Sí. lo que ya está pasando, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros dijimos, queremos tener una hija, ¿no? Queremos tener una hija, Claro. se va a llamar Emma, y va a crecer, y el tema está en cómo nosotros la criamos para esto, ¿no? Para este tiempo, para su generación. Para su que mucho se habla de que esta es la generación Z, la generación de cristal, la generación huérfana. ¿Qué opinás vos en respecto conjuntamente a esto que estamos charlando sobre tu hija? Sobre que es una realidad también, que es una generación muy sensible y muy de las redes sociales. Creo que ahí dice eso, ¿no? O sea, dice, son muy de las redes sociales, ¿no? Y una generación Z habla de la última generación, ¿no? Eso quiere decir que hay un pensamiento general y hasta mundial, porque nosotros somos cristianos, pero hay una generación no cristiana, Sí, o no creyente, digamos, que piensa también que somos la generación Z, que esta es la última generación, sí, ¿no? O sea, antes de que llegue un final. Y eso es una realidad. Pero también no es algo a lo que le tenemos que tener miedo claro. en sí, o terror, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que somos la generación Z, ¿no? Y con respecto a la generación de cristal, puede ser dependiendo del punto de vista de dónde nació ese Claro. apodo, por Claro, así claro. decirlo, para esta generación. Sí, sí. Porque, no sé, algunos pueden pensar que la generación de cristal son los de 30, que es la edad que tengo. Sí. Y otros, no sé, y los de 30 dicen, no, la generación de cristal es los Claro. de 15, Hay los como de una 12, lucha ahí. los de 12. Pero ¿quién lo instaló a esto? Pudo haberlo instalado uno de 50, 60, Sí, ¿no? Esta generación vos la tocás y ya se quiebra, exacto. ¿no? Ya se parte. Pero es lo que genera todo el movimiento de las redes sociales. Y esta es una generación que está ahí, ¿no? Por eso se le llama la generación Z también, porque tiene mucha influencia acerca Bien. de la tecnología. Sí, exacto. Bueno, bien, para el que no sabe, estamos hablando con Mateo. Mateo, ¿cuántos años tenés? 31. 31. Casado Sí, con... cumplidos hace 2 meses, 3 meses. Mira, feliz cumpleaños. Gracias. Ni regalo. ¿Estás casado con...? Estoy casado con Cintia Bordenave. Sí. Bordenave. ¿Qué pasa ahí? Una lurense.
Una lurense. ¿De dónde están ahora? De donde vamos a ir a abrir Bien, una iglesia bien, ahora. bien. ¿Qué onda Pedro esa tierra? Contame un poquito. Bueno, Pedro Luro, nosotros ahora estamos haciendo el podcast en Sí, Pilar, en Presidente sí, del sí, Pilar, provincia de Buenos Aires. sí. Y de acá, desde Pilar, provincia de Buenos Aires, estamos hasta Pedro Luro 900 kilómetros. 900 Hacia kilómetros. el sur de la provincia de Buenos Aires. 900 kilómetros. Aproximadamente a 120 kilómetros de Carmen de Patagones o de Viedma, que Viedma ya es Río Negro, Sí, ¿no? Capital de sí, Río sí. Negro, al sur de la Mirá qué Argentina. lindo. Y Pedro Luro, bueno, es un lugar, es un pueblo grande, Sí, ya para ciudad, digamos, tiene un poco más de 30.000 habitantes y está también a 120 kilómetros de Bahía Blanca, que es sí, una ciudad más grande todavía, y sobre Ruta 3 hacia el sur sí. de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es un lugar espectacular, turístico, tiene mucho campo. eh, el trabajo está basado en el campo, en la Sí, sí. agricultura Esos son los y principales demás. ingresos Sí, de dinero. uno de los principales ingresos, o si no es el primero, ¿no? Ujú. Pero porque tiene otras cuestiones de trabajo también. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Yo hoy fui ahí, ¿no? Sí. Fuiste para mi casamiento. Fui para tu... Ah, que vos te... Contá un poquito de eso, de cómo fue la ceremonia de tu casamiento. Que Bueno, fue muy, muy histórico. fue histórico. Bueno, de novios obviamente estábamos a 900 kilómetros con Cintia. Claro. Y era, Difícil. ¿dónde te casás? Claro, ¿No? claro. ¿Dónde Sí, te sí, sí, casás? ¿En sí. Derqui? ¿No? ¿O te Claro. casás en Petroluro? Ahora bueno, al final decidimos, al final de la decisión de casarnos, Sí, ¿no? Decidimos casarnos en Petroluro. sí, Pero bueno, en Petroluro vos decís, bueno, te casás en la iglesia y después vas a un salón, sí. ¿no? Como regularmente hubiéramos hecho en Derqui, Sí, ¿sí? Para ese tiempo, ¿no? Para ese sí, momento. sí. Eh, bueno, y después tuvimos una experiencia muy linda que podemos contarla en otro momento. Sí, Tuvimos una experiencia muy linda porque en Pedro Luro tiene una de las pocas lagunas de agua salada, sí. no es un lago Parque La Es Salada un se lago. llama. Tiene unos 5 muelles, así que es bastante grande. Sí, sí. Y bueno, ahí tuvimos una experiencia muy linda con Dios y entre nosotros, ¿no? Entonces dijimos, ¿y si nos casamos en la laguna? Uf. Y bueno, empezamos a averiguar, a decidir mientras organizábamos las cosas. Y no podíamos hacer la fiesta ahí porque obviamente es un lugar público, ¿no? Ujú. Donde tenés que mover muchas Claro. cosas para poner a Que nivel tranquilamente municipal. podría ser privado, digamos. Claro, tranquilamente podía ser privado, pero bueno, el dueño del territorio ahí, digamos, Sí, lo dejó como un lugar público y turístico para que la gente esté. Es un lugar hermoso, búsquenlo en Google, Lago Parque La Salada. Y bueno, y pensamos, como es un lugar muy lindo y demás, bueno, empezamos a averiguar si podíamos hacer nuestro casamiento sí. en la salada y bueno, re lindo la fiesta en un salón, Sí. obviamente, ¿no? Del pueblo, sería del centro de Pedro Luro, que es donde vamos. La salada queda a unos 2 kilómetros más o Bien. menos hacia afuera, Re cerca. cerquita, Sí. para caminar. Acá camino. Y sobre calle Ripio, Che. encima. Ah, sí, me acuerdo Fuerte, que fuimos. con todo el serrucho, todo. Sí. Y bueno, entonces hablamos con quien sería el dueño Sí. del lugar ahí y él nos dijo, para nosotros es un privilegio, para mí es un privilegio que ustedes quieran casarse acá en La Salada. Che. Es que por mí no hay ningún problema, Contento nos el decía, loco. ¿no? Bueno, y hicimos nuestra ceremonia de casamiento en un muelle. Sí. Bueno, de acá fueron algunos familiares. Yo. Claro, vos fuiste, Sí. fue algunos de mis hermanos, mis papás. Y bueno, la familia ya de ella, ¿no? Sí. De mi esposa. Y fue espectacular, justo atrás del muelle de nosotros donde estábamos haciendo la ceremonia caía el sol sobre el agua y fue espectacular, soñadísimo.
después Muy buenas fotos quedaron de eso. muy espectaculares fotos. 2 semanas después Sí. ya volvíamos a la luna de miel, obviamente. Sí. 2 semanas después sale una foto Sí. nuestra, ¿no? Sí. Que no la había sacado ninguno de nuestros familiares o amigos que tuvieron en la ceremonia o en el casamiento. Y salió una foto por las redes sociales de Pedro Luro, diario. ¿Qué serían los diarios locales? Diarios digitales locales. Mira. Ahí, pero subido por una usuario, digamos, ¿no? Bueno, porque ahí había locales, ¿no? Como de comidas. Claro, sí, hay comedores, así. Sí, hay un pequeño barrio alrededor al costado del lago. Bueno, que tiene sus comercios ahí pequeños. Pero va mucha gente. Imagínate que tiene unos 3 kilómetros a la redonda. No, está muy lindo encima. Es raro nadar nomás. Sí, pero está bueno. Raro, como el mar, nada más que. Sí, con algas. Con algas que te abrazan. Sí, te aman. Bien. Bueno, Mateo. Y salió en los diarios digitales por esta persona diciendo nunca se había. Y bueno, en los comentarios. ¿La persona o el dueño? La persona, la usuario, sacó la foto. Digamos, sacó la foto, la subió a su Facebook, ¿no? Y los diarios digitales la reprodujeron ahí porque había sido nuestro casamiento histórico. ¿Cómo? Porque nunca en la historia, ni siquiera después de nosotros, se ha casado alguien ahí o ha hecho la ceremonia de casamiento ahí. Bueno. Así que quedamos para la historia. Obviamente el pueblo sigue hablando hasta hoy, nos enteramos porque que sigue hablando de esa ceremonia. Bien. ¿Y hubo alguien que replicó esto? Claro. Que en el sentido de que se casó ahí. No, después de nosotros somos la única pareja, el único matrimonio que eligió la Salada como para casarse. Es bueno. En vez que me había llegado un rumor de que en el muelle donde ustedes se habían casado se vino abajo o lo sacaron. Ya tenía muchos años, obviamente. Claro, sí. Creo que tenía unos casi 100 años. Mira, un montón. Sí. O lo habían cambiado. Creo que ese muelle, digamos. Ese muelle antes, creo que había sido cambiado hace unos 50 igual, es mucho. Es bastante. ¿No? Pero bueno, Pedro Luro tiene más de 100 años. Bien. Y ahora lo volvieron a renovar. Sí. ¿Ustedes después de eso, o al menos en esto, hace cuánto que volvieron a Pedro Luro? 2 meses. ¿No? Hace 2 meses, hace un mes nos instalamos. Y en ese tiempo que ustedes estuvieron allá, que estuvieron a los revuelos con el tema de la mudanza y eso, ¿volvieron a encontrarse con el dueño de ahí de la Salada o volvieron a ir a ese lugar a recordar? Volvimos a ir, sí, justamente estando ahí, o sea, que es todo también una historia. Justo nos agarró que nos tenemos que quedar ahí. Y en la fecha rondando nuestro aniversario. Entonces cumplimos nuestro aniversario allá. Ahí. Y durante el día fuimos a aniversario número 7. Fuimos a la Salada a pasar nuestro día de aniversario. Y bueno, toda la noche fuimos a cenar. Pero fuimos a recordar ahí, a charlar. Qué bueno, ¿no? ¿Lo viste cambiado? ¿Cambió algo? O sí, bueno, uno de los cambios fue el muelle. Después, se han renovado. Hace poquito hubo un poco de sequía por ahí y el lago estaba la laguna estaba muy casi seca. Y bueno, ahora la vimos abastecida de agua, los muelles, la gente disfrutando. Y ha crecido mucho a nivel infraestructura, digamos, ¿no? No es que hay edificios y cosas así, pero bueno, la gente va a vivir, va más, está más lindo, más cuidado y demás. Bien. Bueno, y hablando un poquito de esto, con el tema del matrimonio, de los hijos, la identidad, el tema de las generaciones, ¿algún consejo que nos dejarías a nosotros, los más pibes? Vos sos re joven, igual no llegás a los 30. Debes tener 31. Sí. Que lo dije. Un consejo con respecto a la identidad, lo que yo veo y analizo que está aconteciendo mucho en este tiempo es que está a las cosas malas que digamos, o a lo que uno encapsula como malo,
le tenemos el sí muy fácil. ¿Qué opinás y qué consejo vos nos dejarías sobre esto? Yo, lo que tengo para decirles tiene que ver, creo que con lo que significa, ¿no? Tener identidad. Creo que la mayoría de la gente que pueda llegar a escuchar esto o este tema no es ignorante a la identidad, ¿no? Quizás no la vive, algunos no la viven o no la vivimos en algunos aspectos. Sí. Porque a algunos les cuesta ser genuino, por ejemplo. Claro. Les cuesta ser o ser un poco extrovertido en algunas cosas para mostrar quiénes realmente son. Sí. Y por ahí, no sé, algunos los vemos tímidos, Sí. ¿no? Alguna gente la vemos tímida y por ahí no es tan tímido, Claro. ¿no? Se cohíbe ante las cosas, pero sí tiene que ver mucho con un miedo, con un temor o un miedo hacia el futuro, ¿no? No solo el presente que uno vive, con las dificultades que tiene, sino hacia el futuro. Entonces, a pesar de que uno puede mostrarse que no importa nada, que bueno, tenemos un sí muy fácil, Sí, sí. y que cualquier cosa, bueno, nos viene bien, si te hace bien, mandale para adelante, y cosas así. Eso tiene que ver con que uno no tiene identidad, porque Sí. si vos le decís sí a todo, por ejemplo, estás haciendo lo que el otro quiere. Claro, por una propuesta de Exacto, afuera. claro, te proponen algo que vos decís, bueno, está bien, si me hace un poquito bien, Sí. vamos Sí, por sí, ahí, sí. pero al final te termina haciendo mal. Ajá. Pero, y eso es falta de identidad. Sí, sí. Cuando vos tenés falta de identidad no tenés carácter para decir que no. Y aún cuando yo lo que noto es que aunque te haga mal, vos sabiendo, por querer complacer, lo haces igual, digamos. Terminás aceptando. Claro, por querer complacer, por no quedar mal, por no hacerle mal Claro, a la otra persona, ¿no? Porque por ahí tú no le haces mal claro. a la persona o Por un también, tema de amistad, de lealtad. claro, la otra persona también sufre Sí, de sí. ese tema de identidad en esa área, Sí. ¿no? En eso, y vos le decís un no y hasta te hace la cruz alguno, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. son amigos, ¿no? Son Amigos de o- años. Claro. Entonces, para no quedar de esa manera, uno accede totalmente a eso y deja de ser uno. Y uno no habla de tener, de decir, de mandarte a hacer todo, ¿no? Porque, no, pero yo soy así, dicen algunos. Claro. Y realmente uno no es así, No, ¿no? no pero nació yo, así, digamos. a mí me sale, no sé, ser re boca sucia. Yo soy re boca sucia. No sos boca sucia, si vos no naciste diciendo malas palabras. Claro, claro. Fuiste, digamos, adaptándote. Claro, vos fuiste adaptándote a Por que... una falta de identidad, digamos. Claro. También tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado una cosa, tanto nuestra mamá como nuestro papá, Sí, ¿no? Y hemos captado cosas de, no sé, de líderes, de hermanos mayores, sí, de gente mayor a nosotros, Sí. o de la misma edad, pero que nos ha enriquecido de alguna manera, o no, pero hemos captado de todos lados, pero aún así, aunque hemos captado de todo, nosotros se ha formado nuestra identidad y se ha formado nuestro carácter verdad, también, ¿no? es verdad. No todo es culpa Sí. del que me enseñó, Sí, es sí. lo que yo capté, porque yo tengo la capacidad de decir esto sí y esto no. Todos tenemos esa capacidad, nadie Sí, está sí. exento de esa capacidad. Es como esta historia que escuché una vez que decía que había dos hijos en una casa donde el papá era muy alcohólico. Y uno de los dos termina siendo abogado y el otro termina siendo un alcohólico. A los dos le hacen una entrevista y el abogado le preguntan algo muy puntual, ¿no? De toda la historia, le preguntan a los hermanos individualmente, le dicen, ¿por qué vos sos abogado si tu familia no te enseñó estas cosas? Digamos, tu papá era un borracho, tu mamá por ahí no era una persona presente, y dice, por esas mismas razones, porque mi papá fue un borracho. Por eso mismo hoy yo soy una persona culta, por así decirlo. Cuando le preguntan al hermano, ¿no? El cual había dedicado su vida
también a la bebida, le preguntan ¿por qué vos sos así? Y le responde lo mismo, porque mi papá era un borracho. Entonces yo tengo que ser un borracho. Y eso también trata de las decisiones, ¿viste? De cómo uno se desea encaminarse, de qué quiere salir, en qué se quiere quedar. Yo creo que al final es uno mismo el que termina eligiendo su camino, ¿no? Más allá de que por ahí un cristiano tiene el pensamiento de decir, no, es Dios, ¿no? Eh, pero yo creo que si uno se pone en el propósito, lo que vos arrancaste diciendo al principio, esto lo termina tomando por el lado bueno, ¿no? Todo, porque nosotros siempre decimos que todo lo malo nos ayuda para bien. Claro, imagínate que las decisiones nos llevan a hacer algo bueno Sí. o a hacer algo malo. Están los dos O- caminos. O esto, ¿no? A hacerlo bien o a equivocarte, Claro. ¿no? Sí, Una sí, decisión sí, te sí, puede sí. llevar a cualquiera de los dos caminos. No a los dos, No hay forma. no a los dos. Ahora, después de ese momento, Sí. sí te puede llevar, ¿no? Por ejemplo, tanto la decisión que te llevó a lo bueno, la consecuencia de eso, de esa decisión, es algo Sí. bueno, ¿no? La consecuencia de esa decisión es algo bueno. Y cuando tomas una mala decisión, Sí. que te lleva a hacer algo malo, la consecuencia de eso malo es algo malo. Ahora, también la consecuencia no puede durar tanto, ¿no? Te puede llevar a algo, a algo bueno. ¿Y qué es esto bueno? O sea, cómo un error te puede llevar a algo bueno. Porque creces. Y aprendes de eso. Claro. Entonces las decisiones, por ejemplo, ponele, el amor, ¿no? El amor es una decisión. Sí. Vos tenés que decidir todos los días amar a alguien. Amar. No podés amarlo un día y al otro no. Entonces, porque eso no es amor. Claro. No podés amarlo porque te da algo y al otro Claro. día no. ¿No? Es porque te dio algo o es porque no también y lo seguís amando. Porque todos los días tenés que seguir decidiendo. Sí. ¿No? Ahora, Sí. si vos tomás una decisión y te equivocás y aprendés de eso, Sí. esa decisión al final fue buena, ¿no? Pero ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos la capacidad para tomar una decisión, incluso si tenés un arma en la cabeza. Que vos decís, no, pero me obligaron a hacerlo, me obligaron a ser así. O mi circunstancia, como decía, no, yo soy alcohólico porque las circunstancias me lo dictaron así. Sí. Y me obligó, la vida me obligó a Claro, hacerlo. claro. No, todos tenemos una Sí, decisión sí, de sí, decir sí. no. O hasta acá llegaste, Claro. si venís viviendo así. Sí. ¿No? Después de dentro de esto, viste que vos decís sobre las decisiones, hay algo que un pensamiento que está, yo creo que viene de hace tiempo, pero ahora está más marcado. El tema de las oportunidades. ¿Qué opinas vos de esto que se dice de que no a todos se nos presentan las mismas oportunidades y en base a eso nosotros vamos forjando nuestro camino? Respecto a estas malas decisiones, ¿no? Malas y buenas. ¿Qué opinas? Como por ejemplo, no sé, hay gente que toma la decisión no sé, de vender droga porque se lo presentaron fácil, porque no tuvo oportunidades laborales. Y al otro que tuvo oportunidades laborales le está yendo de otra forma. ¿Qué opinas? ¿Viste? Como a poner ahí un ejemplo. Mira, hay una frase que me gusta muchísimo, que no recuerdo ahora bien el autor, Sí, pero dice, yo voy a decir la verdad, sí, aunque la verdad me lleve a la muerte. ¿No? Entonces, vos podés decir mentiras, decidir mentir, sí. ¿no? Pero sabiendo la verdad, ¿cuánto pesa eso? O sea, vos decís Claro. mentira a costa de qué, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces tenés la oportunidad de decir la verdad, es lo que decía, aunque te obliguen a Sí. decir la mentira. Tenés la oportunidad de decir la verdad igual, aunque esa verdad te Sí. lleve a la muerte, Che. ¿no? O sea, Muy vos bueno podés eso. decidir no entrar en esa situación Sí. de vender drogas, por ejemplo, Sí, sí. y las consecuencias que eso trae a la larga o a la Claro. corta, Sí, ¿no? sí. Aunque
eso te deje comiendo arroz todos los días, Claro. ¿no? ¡Wow! ¡Qué locura! Porque es más fácil el otro, Sí, sí, sí. pero es más trae más paz Sí, sí. decir la verdad, aunque esa paz Claro. aunque esa verdad te lleve a la muerte, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que es por ahí, porque nosotros tenemos la libertad de decidir completamente, aún en las dificultades más crudas Sí. o en los momentos más crudos que podamos llegar a vivir. Como te digo, imagínate, esto, ¿no? O sea, que una verdad te lleve a la muerte, es para, uno lo pensaría 5000 veces, ¿no? Sí. Si me salva la vida si digo una mentirita, Claro. pero a costa de qué? Claro. A costa de tu integridad, a costa de tu, ¿no? De tu identidad, Claro. porque vos no sos, Como le pasó a... como decís, vivís diciendo la verdad Sí. y de repente en una situación difícil te dicen, Sí. no, mentí, que te doy esto. Claro. Vos decís, mentí por mí, Claro. te dice alguno, ¿no? O un amigo. Como le pasó a Pedro cuando se le acercan los soldados, que él venía de una seguidilla de cosas intachables e históricas, y llegar a ese punto en que le hacen una pregunta y él tiene que mentir para vivir, porque si no lo mataban en ese mismo momento, porque ellos, no sé si estoy recordando mal, estaban siendo perseguidos también cuando ya Jesús lo estaban llevando al monte. Claro, eso recordemos que en esa historia o en esa escena, para decirlo, ¿no? Sí, Cuando lo arrestan a Jesús, salen todos corriendo. Pero hay algunos como Pedro que lo iban siguiendo de cerca sin querer ser detectados. Claro. Porque precisamente es lo que vos decís. pero- Era todo el que seguía a Jesús y más los que estaban cerca era o mínimo para meterlos presos, ¿no? sí, Por ahí no, nos mataban, sí, sí. pero no lo iban a matar, pero Eran como cómplices. pero ya sabían que Jesús Sí, le estaban haciendo cosas ilegales ya, ¿no? sí, Para matarlo, entonces ellos no querían sufrir eso. sí, Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, para salvarte la vida decís. claro. Uno piensa en, bueno, sí, total. Porque él tuvo bastantes años, ¿no? Creo que fueron unos 3 años, ¿no? Que él estuvo siendo discípulo. Unos 3 años. Unos 3 años siendo Sí, discípulo. 3 años completos porque él fue Sí. uno de los primeros. De cosas intachables. De que si, no sé, un año atrás le hacías la misma pregunta, él tiraba un contundente sí, por más que esté en peligro, ¿no? Sí. Pero Es más, hasta lo último. llegó a lo ese hizo así. momento, claro, llegó a ese momento en que tuvo que decidir sobre la mentira para sobrevivir, digamos. Claro, aún con la advertencia que le hicieron, ¿no? Sí, ¿No? O sea, vos lo vas a hacer. Vos vas a decir que no me conoces, hasta me vas a insultar antes de, Claro. antes de que cante el gallo, ¿no? Y fue la advertencia. Entonces es alguien que tenía y sabía, como yo bien decía, ¿no? Vos sabés la verdad, pero hay una situación crucial que te lleva a tener que mentir, claro. ¿no? Y parece que parece como que no hay salida, que sí o sí tenés que mentir, total no pasa nada, ¿no? Y toda esa situación te encierra o te aísla de la verdad que siempre mantuviste, ¿no? Porque él era un apasionado, el tipo te decía, no, le decía a Jesús en la cara, ¿no? O Sí. sea, no, aunque me maten, Claro. aunque me maten no voy a hacer eso. Porque que vos estaba decidido. ¿No recordás en algún momento que él haya pasado por lo mismo? En ese sentido. No, él no pasó por lo mismo en algún momento. De tener que decidir. De tener que mentir para... No. Fue su único momento, digamos. Creo que fue el momento más fuerte, digamos, ¿no? Claro, Porque vivió momentos cruciales. Por ejemplo, ellos no querían que él, aunque Pedro era muy apasionado y decía, bueno, vamos a decir que vos sos el Mesías que tanto esperábamos y que vos vas a hacer percha a los romanos. sí, por ejemplo, ¿no? sí. Él a veces era público, pero cuando Jesús empezaba a hablar, él Sí. decía, cuidado con lo que decís porque acá vamos a correr peligro todos, Claro. ¿no? Entonces él venía con eso, con él. Tenía muchos altibajos también ahí, Sí. aunque era, ¿cómo Un se dice? líder. Claro, él iba para adelante, o sea, Sí. imagínate que le cortó la oreja a un soldado,
de un imperio, sí. o sea, a Roma. a una elite, era una guardia personal, Sí, sí, sí. ¿no? Le Claro. cortó la oreja, así que era osado. Él era osado. No tenía problema de sacar la espada Claro. ¿no? Y de decir pelear que se por corrió, eso. dijo, porque iba a la cabeza. Claro. Mira. Entonces, creo que esa fue la situación más fuerte. Y después ha tenido, o aún le ha pasado a él y ha tenido que entender a otros, Sí. ¿no? Que han dicho, bueno, yo porque los iban a matar o perseguir, no conozco a Jesús adelante de él, Claro. ¿no? Adelante de él, que quizás fue el que les enseñó a no negarlo, Sí. porque había tenido esa experiencia tan fuerte, ¿no? Sí. De la cual salió, obviamente. Bien, bueno, y para ir cerrando, bueno, gracias Mati por charlar conmigo, por compartirme tu sabiduría. Mañana ya te estás yendo para Pedro Luro, Mañana salimos para Pedro Luro al mediodía, ¿no? y al mediodía. Mediodía, bien. Sí, para ¿Cuántas estar horas temprano tenés de a la tarde. viaje? Y desde la capital tengo unas 12 horas aproximadamente. Bien, perfecto. ¿Algo más que quieras Sí, dejar? recordaba justo la historia de Pedro, pero también de otro hombre, ¿no? Que tomó una decisión que se llamaba Sí. Policarpo, ¿no? Policarpo. Él fue uno de los discípulos de Juan, Sí. el discípulo que le llamaban el discípulo amado, ¿no? Y me copó una frase en el último día, ¿no? de su vida. Él fue arrestado por el emperador romano de ese momento, Sí. unos 160 años después de Cristo, ¿no? Más o menos aproximadamente, y lo tenían ante el estrado, ¿no? y el mandatario le dice, si negás, le da una supuesta oportunidad, ¿no? Sí. Si vos negás y decís que Cristo no es real y adorás al César, ¿no? Que era Sí. el emperador romano, que lo tenían como un dios en la tierra, nosotros te dejamos vivo. O sea, vivís por ahí, quedás arrestado porque sos un Claro. prisionero, pero vivís, conservás la vida, ¿no? Y Policarpo se levanta ante todo el estrado y con toda la convicción dice, él le dice a todos ahí en el estrado, les dice, 80 años le serví a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo lo voy a negar ahora? Claro. Uf. ¿Cómo lo voy a...? Y eso es identidad. Es saber quién sos y a quién le dedicas la vida, ¿no? Porque alguien como Jesús ya la dedicó 100% a vos. Y eso es identidad. Creo que Jesús es la identidad que necesitamos. Bien. Perfecto. Bueno, y para cerrar, te leo algo que encontré por redes sociales. Cuenta la leyenda que un día la verdad se cruzó con la mentira. ¿La escuchaste alguna vez? Me parece que no. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilos. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas, y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Muy fuerte. Tremendo, ¿no? Muy bueno. Y bueno, va de la mano con esto que vos decís, Que estamos charlando. la identidad. Así que bueno, gracias Mati. Nos vemos la próxima. Cuando vuelvas o cuando yo vaya por allá, hacemos algo más de estos. ¿Querés decir tu Instagram? La parte 2. Que uno nunca sabe hasta dónde se va esto. Bueno, mi Instagram es Matthew, ¿no? Sí. En inglés. Sí, sí. @ Matthew Ayala 7 Sí. en Instagram. Y bueno, Matthew Ayala Sí. también en Facebook. Bien, diseñador gráfico. Diseñador gráfico, desde los 13 años. Sí. En función.
Hay 6 merenderos, solo concientizo porque yo solo no puedo. Vivi il paese, autodiritti, meno parole più fatti. Ci pagherà, aperi piatti, ano, assuntorrati. Vivi il paese, autodiritti, meno parole più fatti. Ci pagherà, aperi piatti, ano, assuntorrati.